28, weón. Me quemé, weón. Madre. 28 de diciembre. Puta, tengo apagado esto. Deja ver la hora. Son las 7:30 de la tarde. Se supone que deberías estar en tu casa, Gustavo. No te van a creer que estoy acá. A mí tampoco. Voy a empezar el video de funciones, composición, inyectiva, biyectiva y biyectiva. Empecemos al toque. Se viene el año nuevo. Vamos. Bien. Tenemos que ver distintos tipos de funciones. Bueno, hay una serie de clasificaciones, pares, impares, inyectivas, biyectivas, biyectivas, en fin. Yo lo que voy a ver ahora es el tema de la función inyectiva, biyectiva, o sobreyectiva también le llaman, biyectiva. Ojo con el prefijo bi, que significa 2. La biyectiva, primero que todo, es aquella función que cumple con inyección y epiyección o sobreyección, o sea, la que tiene esas dos características. Pero para eso hay que saber qué significa que una función sea inyectiva, qué significa que una función sea epiyectiva y por lo tanto biyectiva. Se los voy a decir así muy someramente, sin mucha profundidad, para que salven el tema de la PSU, porque si me pongo a profundizar en este, capaz que se empiecen a confundir con una serie de otros conceptos que son matemáticamente un poquitito más complicados. Les voy a enseñar como la parte de arriba para que después en la universidad sí tengan tiempo de entender con mucha suficiencia de qué se trata. A ver, para esto vamos a llegar a un acuerdo. Una función, no más con igualdad, donde tienes una variable que es dependiente y otra variable independiente. Por ejemplo, 5x más 1. Ya, ese sí igual 5x más 1. Yo le meto valores al x y en virtud de esos valores que meto al x aparece un valor en y. Variable independiente, variable dependiente. Entonces si tú haces una tabla de valores acá y dices menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y metes el menos 2, este es menos 2 por 5 menos 10 más 1, menos 9, o sea el menos 2, menos 9 pertenece. Y esto yo lo podría escribir a través de un gráfico o también a través de un diagrama que se llama el diagrama sagital. ¿Y por qué se llama sagital? Porque sagita significa flecha. Entonces este es x, este es y, este va de ahí para allá. Y acá en x yo tengo estos valores y esos valores son el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y digo que esta función va de R a R. ¿Se han dado cuenta que las funciones siempre les tiran esa correspondencia entre R y R? Esto de acá se llama dominio. Y esto acá se llama codominio. ¿Estamos? No es recorrido, esto es codominio. Dominio son los números que yo puedo meter a la x. Si ustedes se dan cuenta acá, puedo meter el número que quiera. Eso no pasa en todas las funciones porque hay funciones donde yo no puedo meter el número que quiera. Por ejemplo, en una de este tipo, log x menos 4 más 2. Esta es una logarítmica. ¿Por qué? Porque los logaritmos tienen una restricción y es que el argumento, eso tiene que ser un número positivo. Yo necesito que x menos 4 sea mayor a 0. O sea, el dominio son todos los números mayores que 4. Por lo tanto, el dominio de esa es del 4 abierto al infinito positivo, ¿cierto? ¿Se entiende? Bueno, pero esta no tiene restricción. Bueno, acá me dice el codominio van a ser todos los números reales. O sea, acá, en todos estos números, esto es dominio, porque lo autoricé, van a aparecer una serie de números. Lo que efectivamente use de los números reales va a ser el recorrido. En este caso, codominio y recorrido, en este caso, van a ser iguales. ¿Ya? Porque todos los elementos que hay acá van a salir gracias a estas operaciones que tengo a la izquierda. Pero eso no pasa siempre. Y eso se puede percibir también en un gráfico. ¿Por qué? Porque ese gráfico sería, miren, corten el 1 y la pendiente 5 sea positiva, o sea, así. ¿Verdad? Para encontrar el corte en el eje X que se hacía en un gráfico cualquiera, metías el 0 en la Y, ¿verdad? Si yo meto un 0 acá, me queda 0 es igual a 5x más 1. O sea, esto es 5x menos 1, menos un quinto sería ese corte, menos un quinto. Ya fíjense por favor que el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque todos estos números tienen imagen. Imagen es, por ejemplo, el menos 2, ¿qué número me dio? Cuando metí el menos 2 me dio menos 9, ¿cierto? Entonces, ese loco de ahí se llama preimagen. Él es la preimagen del 9, que a su vez se llama imagen. ¿Sí? O sea, el 9 es la imagen del menos 2. Respecto al menos 1, el menos 1 acá sería menos 5 más 1, menos 4, ¿cierto?
O sea, menos 1, menos 4. Si yo pongo los puntos también podría llegar al dibujo, pero acá lo hago a través de geometría analítica porque ya conocemos el tema de los cortes en y en x. ¿Cierto? Entonces este es menos 4. Al meter el 0 acá me da 1. Al meter el 1 me da 6. Al meter el 2 me da 11. Al meter el 3 me da 16. Y esos son puntos, ¿cierto? O sea, tengo el 0, 1, el 1, 6, el 2, 11, el 3, 16. ¿Verdad? Y estos son el 0, 1, el 1, 6, el 2, 11, el 3, 16. ¿Cierto? Bueno, recorrido es lo que... Esto sería recorrido, eso es recorrido. Todo lo que efectivamente salió de la función, eso es recorrido. Que en este caso corresponde a todos los números reales, a cualquiera, van a salir todos los números. Por eso que el codominio, que yo lo di antes, codominio lo que representa es lo que potencialmente puede salir de la función cuando tú metes estos números, que son el dominio. Pero no siempre el codominio y el recorrido son iguales, a veces hay números que te quedan afuera. En este caso, codominio y recorrido son iguales. Recorrido esto es recorrido, lo que efectivamente salió, pero acá yo dije que el codominio va a ser lo real. En este caso, codominio y recorrido son iguales, pero eso no pasa siempre. Acá en la recta pasa, pero miren, por favor, lo que pasa acá con una cuadrática. F de x igual a x cuadrado, y yo digo que va de R a R. Eso es súper importante. Esto es dominio, o sea, la benzina que puedo meter acá, el número que quiera. Y este es codominio. Acá yo estoy diciendo que los números que van a salir van a pertenecer a este conjunto. ¿Ya? Ya, pero miren lo que pasa acá. Y igual a x2. Hagamos la tabla. XY y el diagrama sagital. XY. Fíjense, yo acá dije me van a dar números reales, ¿cierto? Si yo meto un 0, un 1, un 2, un 3, un menos 2, un menos 3, el 0 acá me da 0. El 1 acá me da 1, el 2 acá me da 4, el 3 me da 9. El menos 2 también me da 4, el menos 3 me da 9, el menos 1 me da 1. Fíjense, ¿qué valores me salieron acá? El 0, el 1, el 4, el 9. Y acá tengo 0, 1, 2, 3, menos 2, menos 3, menos 1. El 0 me dio 0, el 1 me dio 1, el 2 me dio 4, el 3 me dio 9, el menos 2 me dio 4, el menos 3 me dio 9 y el menos 1 me dio 1. ¿Se dan cuenta ustedes que acá el codominio, al decir reales, tiene positivos, tiene 0 y tiene negativo? Y resulta que acá me dio del 0 para adelante, o sea, el recorrido acá fueron los números reales positivos con el 0, no los reales en su conjunto. Por lo tanto, acá no es igual el codominio y el recorrido. Porque recorrido es lo que efectivamente salió, que sería eso, pero ponte tú este recorrido, ¿cierto? Pero acá podría estar el menos 4, el menos 5, el menos 7, y todo esto junto sería el codominio. ¿Se entiende la diferencia? O sea, es lo que potencialmente se daría. El otro día un alumno me decía, pero dame un ejemplo que no sea matemático. Yo le decía, imagínate que yo digo que vamos a hacer un partido de fútbol en la comuna de Santiago, ¿ya? Entonces estamos ahí en el centro de Santiago, vamos a hacer un partido de fútbol y digo, listo, vamos a jugar en la comuna de Santiago. Eso sería el codominio, vamos a jugar dentro de la comuna de Santiago. Pero el recorrido, lo que efectivamente vamos a usar de la comuna es una cancha. Por ejemplo, la cancha del patio del Instituto Nacional. O sea, de toda la comuna de Santiago vamos a usar solo el patio principal del Instituto Nacional, mi colegio. ¿Se entiende? Ya, ahí no es igual. ¿Claro? Ya. ¿Por qué es importante? Porque ahora ya llegó el momento de definir entonces una función inyectiva, una epiyectiva y una biyectiva. Bien, ¿por qué? Porque una inyectiva es cuando a elementos distintos del dominio de estos corresponden elementos distintos del codominio, que es el conjunto de llegada, o dicho de otra manera, cuando a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el recorrido de f. O sea, él solo puede llegar al 0 y nadie más puede llegar al 0. Él llega al 1. Hasta ahí sigue siendo inyectiva porque cada uno de ellos tiene una pareja distinta, pero fíjense que el menos 1 también llega al 1, dejó de ser inyectiva. El 2 llega al 4, pero el menos 2 también. Eso no puede pasar. Cuando tú tienes funciones, los elementos de salida para que se inyecte una función, ellos tienen que tener una pareja distinta, y eso es lo que pasa, vuelvo a la página anterior, en una recta. Porque una recta, el menos 2, acá
me da menos 9, porque es menos 10 más 1, y nadie más me da el menos 9. El menos 1 me da menos 5 más 1, menos 4, y nadie más me da el menos 4. O sea, esta sí es inyectiva. Es decir, hay inyección cuando tengo esto. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, ya, y 5. Así, tac, 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 tac. ¿Cachai que acá codominio es del 1 al 5, recorrido es del 1 al 4? ¿Se entiende? Este es dominio. Todo esto es codominio y eso ahí adentro es recorrido. Pero si se dan cuenta, cada uno de los elementos de X tiene un solo elemento distinto en Y. ¿Claro? Ya eso es inyectivo. Epiyectivo es cuando cualquier elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio de la función. A ver, en chileno, cuando el recorrido de F y el codominio conjunto de llegada se supone que son lo mismo. Es decir, miren por favor lo que pasa acá, nuevamente en la recta. Yo dije que el codominio iban a ser todos los reales, los que iban a pasar acá, ¿cierto? Los que iban a salir. ¿Qué números salieron? Salieron todos los reales, porque salieron negativos, sale el 0, en fin, salen una serie de números. Si yo meto el menos 1/5, esto es menos 1, y menos 1 más 1 es 0. Así que acá no van a quedar números sin salir. Ese caso es codominio igual a recorrido. ¿Por qué? Porque en ciertas funciones el codominio que yo entrego al comienzo con el recorrido, que es lo que yo encuentro cuando meto números, coinciden. En este caso también sería epiyectiva esta, o sea, es inyectiva y epiyectiva y por lo tanto tiene inversa. ¿Por qué? Porque la que es inyectiva y epiyectiva se considera función posible de calcular su inversa. Y a estas, ¿cómo se les calcula inversa? Como dije en el capítulo anterior de funciones, tienes la función y despejas el x, o sea, paso el 1 para allá, paso el 5 dividiendo y después cambio x por y tengo la inversa. Para eso se calcula la biyectividad. Pero esta, que es la cuadrática, esa que tienen acá, no es epiyectiva. ¿Por qué no es epiyectiva tampoco? Porque acá, si yo digo que va de R a R, de reales a reales, si ustedes se dan cuenta, yo acá puedo meter el número que quiera. Ponte tú, metí el 0, 1, 2, 3, 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Y acá, ¿qué números me salieron? Puros reales también, porque yo dije que el codominio son los reales, ¿cierto? Para eso tengo que buscar el recorrido, que es lo que efectivamente sale. ¿Me salieron todos los reales? No, me salieron solo los reales positivos. Como no, este codominio a mí me están diciendo, repito, en la cuadrática, que son todos los reales, pero lo que efectivamente salió son solo reales positivos, que son los de acá. En ese caso, codominio y recorrido no son iguales, por lo tanto no es epiyectivo. Porque para que sea epiyectivo, codominio y recorrido tienen que ser idénticos. Entonces, ¿qué es lo usual? Te dan una función, ponte tú, te dicen, tengo la función nuevamente cuadrática, y te dicen que va de R al conjunto A un conjunto determinado, y te dicen, ¿cuánto vale A para que ésta sea epiyectivo sobre iyectiva? Entonces tú decís, bueno, para que sea epiyectiva, lo que tiene que pasar es que el codominio tiene que ser igual al recorrido, ¿cierto? Entonces al final lo que hay que hacer acá, como es el conjunto A, ¿qué tiene que valer? Ese codominio tiene que ser igual al recorrido real de esta función. Y el recorrido es lo que pasa con esa función cuando yo, perdón, x, este es x y este es y, cuando yo hago la tabla. Si yo a esta función le meto un 1, un menos 1, un 2, un menos 3, me daba 1, 1, 4, 9, ¿cierto? ¿Qué valores me dio el recorrido? Solo los reales positivos y el 0, porque si meto un 0 me da 0. Entonces, si esta función yo hubiese dicho que va de R a R más con 0, en ese caso es epiyectiva. ¿Sí? Ya, ahora, cuando es inyectiva y epiyectiva a la vez, se supone que es biyectiva. Lo voy a mostrar con ejercicios, porque a lo mejor lo que les cuesta a ustedes, ¿cómo diablos me los van a preguntar? Pero recuerden, cuando una función es epiyectiva y además inyectiva, se supone que es biyectiva, y al ser biyectiva puedes calcular su inversa. Recuerden que inversa, ¿qué significa? Que si la función tiene el punto 1,7, la inversa tiene el 7,1. Ejemplo. Miren esta, y 4x menos 2. Esta ya sé que es inyectiva porque para cada valor que meto en x, y te digo que va de R a R. Es inyectiva porque cada valor de x va a tener uno distinto en y, o sea, si meto un 1, un 2, un 3, un 4, un menos 7, un menos 4, nunca me va a dar uno distinto. Y es biyectiva, ¿por qué? Porque el codominio, que es lo que yo dije que van a ser números reales, van a ser todos los números posibles de acá al meter números al x, que hacen variar al y. Bueno, esta se puede calcular como función inversa. Primero, en el video anterior yo les dije que la función inversa se podía calcular a través de un gráfico,
gráficamente o algebraicamente, ¿cierto? Ya, gráficamente sería así, pues pasa por el menos 2, la pendiente es positiva, hace así, ¿cierto? Entonces, como este es X y este es Y, si yo meto un 0 acá, yo tengo el corte en el eje X, ¿cierto? Que sería este punto y tiro la raya. Al meter un 0 me queda 0 es igual a 4x menos 2, paso 2 cuartos, 1 medio. O sea, si es de C2, ese 1 medio sí que sería una cosa así. ¿Cierto? Ya. La función inversa es aquella gráfica que se refleja en ese eje, así. No me quedó nada muy cristiano. Ya, pero en ese eje, este es mi espejo, ahí. A lo mejor lo voy a hacer en línea seguida, así. Ese es un espejo. Ya. ¿Por qué puntos pasa? Pasa, la función normal pasaba por el 0 menos 2 y pasaba por el 1 medio, 0. Por lo tanto, la inversa tiene que pasar por el menos 2,0 y por el 0,1 medio. Fíjense que me va a aparecer como un espejo de esa función. El menos 2,0, ¿dónde está? Menos 2,0 estaría acá, ¿o no? Y el 1 medio me estaría como por acá. Ya. Rayemos ahora cómo queda. ¿Dónde tengo? Ya no tengo regla. Voy a hacerlo así. Ahí está. Estoy medio ladeado, cabros, perdonen. Pero me queda una cosa así. Fíjense que mi eje de simetría es ese. Ese es el X igual Y. Y estos son los dibujos de las otras funciones. Fíjense que ese es el reflejo de esta. Acá está el centro. Está hecho a mano alzada, perdón. Así y así está reflejado. Si yo doblo la hoja acá, se refleja. Esa es la manera gráfica de una inversa, ¿cierto? Les había dicho que si tenían un exponencial también y pasaba así en el 1, esa tiraba en el eje acá, y esa era la logarítmica, ¿se acuerdan? Ya. Pero ahora estoy viendo la forma algebraica. Si yo tengo y igual 4x menos 2 y quiero la inversa, para sacar la inversa me tienen que asegurar que es biyectiva y esta sí es biyectiva. ¿Qué se hace? Despejo x y después cambio x con y. Ya, si tengo y igual 4x menos 2, despejemos y más 2, 4x, x igual a y cuartos más 2 cuartos, y esto es igual a y cuartos más 1 medio, vale x, y ahora despejé, listo eso, ahora cambia x con y, este es x cuartos más 1 medio, es igual a y. Esta es la inversa ¿de quién? De esa. ¿Y cómo lo puedo demostrar? De la siguiente manera. Si son inversas, ponte tú yo a esta, le meto un medio a esta, miren, métele un medio. No, métele un 0 mejor. Métele un 0. Si le meto un 0, ¿cuánto me da? Se iría, ¿cierto? Esto y me quedaría menos 2. Significa que a esta le meto un menos 2 y me tiene que dar 0. Mira, métele un menos 2 acá. Me queda menos 2 partido por 4 más 1 medio. ¿Cuánto es? Ese es menos 1 medio más 1 medio 0, listo, era la inversa. Y de hecho, si tú esto lo dibujas, mira, te va a quedar como la raya negra. ¿Por qué? Porque ¿dónde corta al eje Y? En 1 medio, ahí está, en 1 medio, mira. ¿Y dónde corta al eje X? Acá, métele un 0 al Y. Métele un 0 a ese, porque es un corte en eje X, vas a ver que es ese número, y ese número es un menos 2,0, mira. Métele un 0. Te queda X cuarto más 1 medio, igual 0. Paso, me queda menos 1 medio, x cuarto, paso multiplicando menos 4 partido por 2, x igual menos 2. ¿Se cacha? Entonces, para sacar inyectividad, biyectividad y lograr la biyectividad, en términos generales y para el tema PSU específicamente, ¿es para qué? Para sacar funciones inversas y todo lo demás. Voy a ver unos ejercicios para mostrarles cómo se usa. Ya, chiquillos, a ver, tengo una función que va, ojo, esto es dominio. Y esto es codominio. Acá me dicen que es un conjunto numérico determinado. Y esto es dominio. O sea, esos números del infinito negativo hasta el 3 puedo meter a esa función. Y esta función dice que f de x es igual a x menos 3 al cuadrado. O sea, y es igual a x menos 3 elevado a 2. Ese dibujo sería así, po. Sería una parábola que se corrió 3 a la derecha hasta ahí, ¿cierto?
Y si yo hago el desarrollo de esto, me quedaría x cuadrado menos 6x más 9, ¿cierto? Por lo tanto, sé que el corte es el 9, porque si le meto un 0 al x, tengo el corte que está al cuadrado, así que corten el 9, así. Ya, pero ojo, el dominio que me autorizan va del menos infinito, acá está el menos infinito, hasta el 3, ¿cierto? Este es x y este es y. O sea, esta parábola es así, y acá daba la vuelta, pero no me autorizan estos números porque el codominio, o sea, el dominio me dice que llega hasta el 3. Este sería el dibujo. Entonces, respecto de este dibujo, me están diciendo ahora, me dicen número 1, esa función que tienes acá no es inyectiva. A ver, ¿cuáles eran las funciones inyectivas? Que cuando a cada elemento de f le corresponde un único elemento en el conjunto. Si ustedes se dan cuenta, estos números, esta función se va abriendo para allá. El menos 4 tiene un número, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, cortan el 9, el 1, el 2, el 3, todos tienen un elemento distinto. Por lo tanto, esto es falso. ¿Por qué? Porque sí es inyectiva. Acuérdense que para que sea inyectiva, los x tienen que tener un solo elemento en y, y eso sí pasa. Si esta cosa fuera para allá y fuera toda la parábola, ahí no sería inyectiva, porque, por ejemplo, el número, no sé, el 8 acá caería para ese y para este si es que esto diera la vuelta, ¿cierto? Por eso es que uno hace una prueba así, que es la prueba de horizontalidad, que cuando uno tiene un gráfico y corta 2 veces la gráfica, significa que la función no es inyectiva. Así que acá no es necesario, si tú lo haces así, lo cortas una sola vez. 2, falsa esa. Y me pregunta la verdadera. 2, si b, que es esto, que es codominio, va del 0 al infinito positivo, entonces f es epiyectiva. Entonces, si va del 0 al infinito positivo, el b, ojo, el b tiene que ver con el i, ¿cierto? Mira, del 0 al infinito positivo, para allá. Va justamente del 0 al infinito positivo. Dice que el conjunto de llegada, fíjate que acá me está diciendo que está usando los R más con 0, ¿cierto? Esto. Ese es el codominio. Si pasa eso, entonces esta cosa acá va a ser sobreyectiva. ¿Y va a ser sobreyectiva por qué? Porque cuando el codominio es igual al recorrido, cuando eso pasa, es epiyectiva o sobreyectiva, ¿cierto? Que es lo mismo, epiyectiva y sobreyectiva. Acá pasa eso, porque el recorrido, que es lo que efectivamente pasó, es que va del 0 al infinito positivo, ¿cierto? Hasta allá y crece, 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 crece. Y acá me están diciendo, si b, que es codominio, va del 0 al infinito, es epiyectiva, claro, porque me quedó igual el codominio con el recorrido. Así que la 2 es verdadera. Y en la 3 me dicen, si f es biyectiva, que de hecho esta es biyectiva porque es inyectiva y biyectiva, entonces la inversa sería esa. Para sacar función inversa, lo que uno tiene que hacer siempre es despejar el x, ¿cierto? Y si yo despejo el x acá, a ver, despejemos. Y es igual a x menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Si tengo eso, ahora y menos x menos 3 al cuadrado es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, esto si lo factorizo, miren, s con s, me quedaría raíz de y menos x menos 3. Eso sumo por diferencia, estoy haciendo esto. A cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Estoy haciendo eso, para que se acostumbren, ¿ya? Y acá tendría raíz de y más x menos 3 igual 0, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, si separo esto, al final este de acá igual 0 y este de acá igual 0, significa que esta ecuación de acá me quedaría raíz de y menos x menos 3 igual 0 y esta raíz de y más x menos 3 igual 0. Si paso esta cosa de acá, me quedaría esa x menos 3 raíz de y, o sea, este raíz de y más 3 igual x, y esta de acá, si paso x menos 3, lo dejo, es como que lo deja de ese lado, ¿estamos? Y este de allá pasa como menos raíz de y. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces ahora x es igual a menos raíz de y más 3. Ahora, se cambia finalmente el x con el y, se cambia finalmente el x con el y. Tengo una posible inversa acá y una posible inversa acá. Cambiémosla. Y esa es igual a raíz de x más 3, una posible. Otra, y esa, porque se cambia x con y, es menos raíz de x más 3. Me están diciendo que una de sus inversas, o la inversa es esa. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo saber? Para que sea la inversa. Bueno, se supone que yo a esta función que tengo acá,
al i igual x menos 3 al cuadrado. Yo acá meto un número, por ejemplo, metamos un 2. Si yo meto un 2, 2 menos 3 menos 1 me da 1, ¿cierto? Por lo tanto, en la inversa, yo meto el 1 y me tiene que dar un 2, ¿cierto? Entonces, metámosle un 1. ¿A cuál? A esta, po. Métele un 1 acá. Si yo le meto un 1, que es esa, métele un 1. Te queda menos raíz de 1 más 3. ¿A cuánto es igual? Eso es menos 1 más 3, ¿cuánto es? 2. Por lo tanto, en el caso de la inversa, cuando metí el 1 me dio el 2, así que sí era su inversa. Demostrado. Por lo tanto, alternativa de esta, las correctas son la 2 y la 3, D. Ya, a ver, vean, revisemos el concepto de inyectiva, biyectiva y biyectiva al tiro. Dice, sea una función que va desde el menos infinito al 2, esto es dominio, estos son los números que me autorizan a usar la función hasta el conjunto B que no sé cuál es, y esto es codominio, ¿se acuerdan? O sea, dominio, codominio, y se acuerdan que acá adentro yo tenía el recorrido, que es lo que efectivamente sale, entonces esas cosas hacen eso. A veces recorrido y codominio eran iguales y ahí era sobreyectiva, o epiyectiva, que es lo mismo, ¿cierto? Ya. Entonces me dicen que la función es esta, o sea, y es igual a x menos 2 al cuadrado. Ya, pero me dicen que el dominio es de menos infinito hasta el 2. Si a mí me hubieran dicho que va de R a R, yo hubiese podido hacer todo el dibujo, pero acá me dicen que no, que yo tengo que hacer una parábola, pero en el dominio me autoriza los números del negativo hasta el 2, hasta aquí. Y si yo esto lo dibujo, sé que es una parábola que da la vuelta en el 2 y se devuelve, o sea, es una cosa que viene desde allá. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que en la forma canónica esto era movimiento lateral a la derecha? Así que corten el 4, viene desde allá así y se detiene, porque no me autorizaron meter números para poder terminarlo. Si hubiese sido una R, esto todos los reales me hubieran autorizado todos esos números. Y me dicen es inyectiva. Para saber si es inyectiva, cada elemento de X tiene que tener un número distinto ni una imagen distinta. De hecho, se hace a través de una prueba que es esto. Siempre la toco una sola vez, sí, por lo tanto, ¿es inyectiva? Sí. 2. Si B, que es este, que es codominio, va del 0 al infinito, entonces es epiyectiva. ¿Cuándo es epiyectiva? Cuando el codominio y el recorrido son iguales. Acá ya me dieron el codominio, me dijeron si B va del 0 al infinito positivo, epiyectiva. Para eso el recorrido, o sea, los que efectivamente usé acá, hubieran sido del 0 al infinito positivo, sería epiyectiva porque serían iguales estos dos, y es verdad. ¿Por qué? Porque estos se ven en I, mira, va del 0 hasta el infinito positivo. Entonces, como me quedo codominio igual al recorrido, esto también es verdadero. Y 3 dice, si fuera biyectiva esta, que de hecho lo es biyectiva porque cumplió con ser inyectiva y epiyectiva, entonces su inversa sería eso. A ver, si la inversa es esto. Veamos si es verdad. ¿Cómo se calcula función inversa? Yo tengo esto, y es igual a x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Se despeja x, ¿cierto? Ya. Bueno, me están diciendo que la inversa de esta es esa. Para que la inversa de esta sea esa, ¿cómo se calcula la inversa? Yo acá la anoté y voy a despejar el x. Voy a sacar raíz. Al sacar raíz me queda más menos raíz de y es igual a x menos 2. X es igual a más menos raíz de y más 2 igual x, ¿cierto? Entonces, una solución sería raíz de y más 2 igual x y menos raíz de y más 2 es igual a x. Y ahora en estas tengo que cambiar la x por y, o sea, esas son y y esas son x. O sea, raíz de x más 2 vale y raíz de x negativa más 2 vale y. Me están preguntando si la inversa es esa. ¿Cachai que resultó de el hecho que yo despejé el x? Ahora probémoslo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, si esta y esta son inversas, significa que en esa de acá, yo por ejemplo meto un 9 al x, 9 menos 2 es 7, al cuadrado es 49, ¿cierto? Esto implica que en la inversa meto un 49 al x y me tiene que dar el 9. Metan el 49 acá. La raíz de 49 es 7 y 7 más 2 es 9, así que es la inversa. Por lo tanto, la tercera también es correcta, así que alternativa E. Ya dice, con respecto a la función f de x, o sea, y es igual a 1/3 x menos 1, ¿qué es lo que se puede afirmar? Primero, esta función que tienen acá es una función exponencial. Recuerden que las exponenciales podían ser crecientes o decrecientes, ¿cierto? Así, y cruzaban en el 1. Pero esta exponencial, bueno, a ver, primero esta es la que tenían la base mayor
a 1. Y estas, las decrecientes, eran las que tenían su base entre 0 y 1, una fraccionaria. Y yo había mostrado como ejemplo en el video anterior una de estas. Así que si un tercio tiene esa forma, pero ojo que esta tiene un menos 1, y este menos 1 lo que implica es que se bajó un lugar acá, verticalmente. Por lo tanto, el dibujo asociado acá sería aproximadamente una cosa cruzando por acá así. ¿Se entiende por qué? Porque ese es 1 hacia abajo, manteniendo la forma, ¿sí? Bueno, con esto, con esta información que yo les estoy mostrando, tengo acá X, acá tengo Y, tengo que responder. Dice, la función, si va de RR, es epiyectiva. A ver, ¿cuándo es epiyectiva? Cuando el codominio es igual al recorrido. El codominio es lo que me entregaron. A mí me dijeron que el codominio iba a ser todos los reales. Y esto es falso porque el recorrido efectivo que salió de acá no son todos los reales, no sé todos los reales, porque acá es asíntota al menos 1. O sea, y se va acercando, acercando. Viste que estas eran asíntotas al 0, entonces se bajó un lugar. Ahora es asíntota al menos 1, porque estas son asíntotas al 1. Al 0, perdón. Repito, recuerden que si yo tengo una decreciente así, que corten el 1, esas que tienen esa forma, un medio X, son asíntotas al 0, acá en X. Se acercan, pero no lo tocan. Entonces, si yo la bajo un lugar, estaría cruzando así y serían asíntotas al menos 1. O sea, va a ser del menos 1 para arriba lo que va a usar en su recorrido, del menos 1 hasta el infinito, abierto y abierto. No todos los reales, por lo tanto esto es falso. Porque para que sea epiyectiva, codominio y recorrido tenían que ser iguales. Dice, la función es decreciente y su recorrido es del menos 1 al más infinito. Claro, pues decreciente porque siempre baja. Y recorrido se ve acá, en estos valores. ¿Desde dónde? Desde el menos 1 para arriba. Eso es recorrido. Esto acá es dominio. Dominio es todos los reales, ¿cierto? Pero recorrido efectivo es del menos 1 sin tomarlo, porque no lo toca, se aproxima hasta el infinito positivo. Así que esta de acá, la 2, sería verdadera. Esta es falsa, esta es verdadera. La 3 dice, la función es inyectiva. ¿Cuándo una función es inyectiva? Cuando para cada elemento de X hay un solo elemento de Y. Y eso es verdad, porque si yo hago así, en ese valor tiene una sola imagen, en ese valor una imagen, en ese una. Tiene puras imágenes distintas, así que eso también es verdad. Por lo tanto, la correcta es D. Si f de x es x elevado a n más 2, o sea, y igual x elevado a n más 2. Fíjense que esto puede ser un número par o un impar. Con dominio en el conjunto de los reales, o sea, va de los reales a algo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Si n es par, entonces f de x es inyectiva, o sea, y igual a x2, por ejemplo, más 2. Esto es una parábola, y si va de reales a reales, esta cosa sería, en el 2 haría esto. Para que sea inyectiva, cada valor, acá está el 2, ¿cierto? Corten el 2. Cada valor de x está asociado a un solo valor de y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, meten a esta, miren, x, y, si meten un 1 acá, me da 3. Y si meten un menos 1 también me da 3, por lo tanto no es inyectiva, porque para que sea inyectiva, cada valor de este tiene que tener una pareja distinta, y acá el 1 y el menos 1 llegan al mismo. Dice, si n es impar, entonces f de x es epiyectiva. Si n es impar, entonces f de x es epiyectiva. ¿Cuándo es epiyectiva? Es epiyectiva cuando el codominio es igual al recorrido, ¿cierto? Bueno, si es impar esto, entonces esta es la situación 1. Situación 2. Por ejemplo, y es igual a x3 más 2. Bueno, la x3 es así, ¿cierto? ¿Cierto? Como tiene un más 2, sube 2 lugares al 2, entonces ahora me queda así. La cosa es epiyectiva, claro, porque el recorrido son todos los reales y el codominio también, por lo tanto es epiyectiva. ¿Sí? Epiyectiva es que el codominio es igual al recorrido y eso es correcto. 3. Si n vale 1, o sea, ese número es 1, caso 3, sería una recta, ¿cierto? X elevado a 1 más 2. Esa cosa es así, pasa por el 2 y hace esto. El corte en X, ¿cómo se calcula? Metiendo el 0 al Y, ¿cierto? Este sería un menos 2. Dice, entonces, biyectiva, claro, es inyectiva porque cada uno, como imagen, el 1 tiene una imagen, el 2, el 3, el 4, el 5, y también es epiyectiva, ¿por qué? Porque el codominio y el recorrido son los reales, que son lo mismo, es 2 y 3. ¿Estamos? Ya vayamos ahora a esta, dice, f de x va, este es dominio,
del menos infinito al 5 a el conjunto W que no sabemos cuál es, y es esa, y igual raíz menos x más 5, ¿cierto? Y me dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bien, entonces como tengo la función que va de este dominio hasta este codominio y me la definieron, bueno, eso sí, igual a esto, que es lo que había escrito. ¿Ya qué pasa? Me están preguntando cuál de estas expresiones es falsa. Primero que todo, tengo que conocer este dibujo. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, una manera es la siguiente. Como sé que tiene forma de raíz y la función raíz es así, como el x está negativo, es no muy probable, es seguro que la cosa va para allá, ¿cierto? Pero les voy a mostrar que metiendo números acá va a aparecer esa imagen. Miren, por ejemplo, si meto un 0 al x, acá me quedaría raíz de 5, el i. O sea, corta en el 0 raíz de 5, ahí está el raíz de 5. Ya, si meto ahora un 0 al i, tengo el corte en x, ¿cierto? Si meto un 0 acá, me quedaría 0 es igual a menos x más 5 bajo raíz, y al elevar me queda 0 igual menos x más 5, x igual 5, ¿cierto? Entonces, corta en el 5,0 acá, ¿verdad? Además, si meto un 1, que sería ese, aquí me da menos 1 más 5, 4, la raíz de 4 es 2, ¿verdad? Acá. Ahí. Entonces ya sé que esta cosa es así. ¿Se entiende? Sí, bueno, el 2 ahí, porque ese es un 2,23. Si le metes un menos 4 acá me daría más 4. Y 4 más 5 es 9, así que este de acá sería ese de ahí un 3. Ese. ¿Sí? Este es un 3, raíz de 5 y 2. Raíz de 5 es 2,23. Entonces ya sé que ese es el dibujo. Dice, ¿cuál es la falsa? F es inyectiva, claro, porque para cada valor tiene asociado un solo número, una sola imagen. Esta es verdadera, así que no me sirve porque quiere las falsas. 2. Dice, si W, que es el codominio, va del 0 al infinito positivo, que de hecho es del 0 al infinito positivo porque es de aquí para arriba, y esto crece, 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 entonces esta sería epiyectiva. Y claro que es epiyectiva, ¿por qué? Porque el recorrido y el codominio serían iguales. ¿Estamos? Así que esta es verdadera, así que esta tampoco me sirve. No me sirve, no me sirve. Quieren la falsa. Dice que si la función va de menos infinito hasta 5, que sería esto, de ahí hasta el 5, eso, ese dominio. Si el dominio es eso, si uso eso, aparece esa figura, ¿cierto? Y el codominio es del 0 al infinito, que es ese caso también, sería biyectiva, claro, porque esta era inyectiva y epiyectiva como demostramos. Por eso que fueron falsas acá. Falsa en términos de que querían las falsas. Dice, entonces F es biyectiva. Esto es verdadero, por eso que no me sirve, repito, es inyectiva y es epiyectiva. Por lo tanto, si se da esto, también va a ser biyectiva. ¿Por qué? Porque cada elemento va a tener asociado un i distinto y además va a ser epiyectiva. ¿Por qué? Porque como había dicho acá, el codominio y el recorrido son iguales. Por lo tanto es biyectiva, así que esto sería verdadero y yo quiero la falsa, así que no me sirve. Acá dice, si es biyectiva, entonces su inversa es esta. Bueno, la inversa, ¿cómo se sacaba? Si yo tengo esto y quiero la inversa, lo que tengo que hacer es despejar x. Voy a elevar al cuadrado, y cuadrado es igual a menos x más 5. Voy a despejar x y cuadrado negativo más 5. Y ahora cambio x por y. Y es igual a menos x cuadrado más 5. Esta sería la inversa, ¿cierto? Y para demostrar que es la inversa, yo en esa, que es la original, esta que era y igual menos x más 5 bajo raíz, meto un número. Por ejemplo, si meto un 0, ¿qué me aparece? Este es x, este y. Si meto un 0 me da raíz de 5, ¿cierto? Por lo tanto, en la inversa, o sea, el 0, raíz de 5 es punto de la función normal, ¿cierto? En la inversa yo meto una raíz de 5 y me tiene que dar 0. Mira, meto una raíz de 5 acá, te daría 5, pero negativo. Y menos 5 más 5 es 0, así que me dio al revés. Así que esta de acá también sería verdadera, por lo tanto, yo quiero la falsa, así que no me sirve. La solución sería esta, y de hecho, porque esta es una propiedad que dice, si tú compones una función con su inversa, la propiedad dice, una función compuesta con su inversa, o sea, metiendo la inversa dentro de la función original, me da la función identidad. Esta es una propiedad. Y esto sirve, ¿para qué? Para conectar con la otra cosa que tengo que enseñar. Esta es la falsa. Y acá, a continuación, van a entender por qué yo voy a meter la inversa, que es esa la voy a meter dentro de esa, y ahí van a cachar que me va a dar x. Todas las funciones, cuando tengo la función y la inversa, meto la inversa dentro de la función normal y me da la función identidad. Así que la falsa era esta. Acá está la explicación.
Ya, como en la pregunta anterior, ¿se acuerdan que marcamos la E y dije que f o f de menos 1 igual a x? Yo lo que quiero demostrar es que esto es verdad. Cuando tú metes una inversa dentro de la función original, o sea, cuando haces f de f a la menos 1, eso es igual a la identidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función cualquiera, una lineal, puta 5x más 1, ya esto es y igual 5x más 1. Voy a calcular la inversa. ¿Y cómo se calcula la inversa? Despeja x y después cambia x por y. Si yo despejo x acá, 5x más 1, voy a sacar la inversa acá. Este es 5x y menos 1, x es igual a y quintos menos un quinto. Y ahora cambio, ese es y, que es la inversa, x quintos menos un quinto, ¿cierto? Ya, esta es y menos 1, es la inversa. Entonces yo voy a mostrar que f o f de menos 1 es igual a x, o sea, f de f a la menos 1 me da la inversa. ¿Cómo? Este valor lo tengo que meter en esa x. Porque eso es componer, pues cuando tú compones una función y otra, una f de x, pues tú 3x más 1, y una g de x, que es, ponte tú, 2x cuadrado más 3, y te dicen, deme f o g, deme g o f, deme f o f, ¿qué es lo que se hace? S se mete dentro de él se mete dentro de él se mete dentro de él. O sea, f o g sería meter la g, eso, aquí. Entonces te quedaría 3 por 2x2 más 3. G o f, en cambio, es meter la f dentro de esto, que te quedaría 2 por 3x más 1 al cuadrado, porque se meten dentro de esa x, más 3. Fíjense que no es conmutativa, ¿cierto? Y 3, f dentro de f es meter esa dentro de sí misma, o sea, meter eso en esa x, o sea, es 3 por 3x más 1. Más 1, ¿cierto? Ya entonces lo que yo voy a hacer acá arriba es meter esa en esa x. Y eso lo voy a hacer acá. Me quedaría que f o f menos 1 es igual a 5 por esto, x quintos menos un quinto, más 1, ¿cierto? Y eso me tiene que dar x para que sea verdad, ¿sí? Entonces, 5 por eso es x, porque es 5x partido por 5. 5 por esto es menos 5 partido por 5 es menos 1 y más 1. ¿Y cuánto es eso? X. Así que era la pura y santa verdad. Como decía un amigo, verdura con apio. Ya cabros, hemos terminado el capítulo 3 de funciones. Espero que les haya gustado. Nosotros estamos felices de poder ayudarlos. Ojalá les vaya regio. Mándense una plegaria al Señor, que nunca está de más. No olviden de sonreír, como les dije en un video anterior. Y los quiero mucho y muchas gracias por el honor, en serio, de poder ayudarles, de poder enseñarles. Se los digo con mucha humildad y espero poder seguir ayudando a las próximas generaciones. ¡Caso cerrado! Ya terminé, huevón, terminé con... ¿Qué hago? ¿Te voy a buscar? ¿Dónde estáis?